Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar del Málaga. La verdad que no sabía si hacer algún tipo de vídeo sobre la temporada que viene, porque al final todavía sigo en esa nube de ser consciente de que vamos a jugar en Primera División. Ya ha salido el calendario, ya más o menos estoy haciendo mis números para saber qué partidos podría haber y pues si puedo ir a hacer algún blog de estos tipos de partidos. Pero vamos a hacer un vídeo hoy de lo que es la plantilla del Málaga 2026-2027, esa plantilla en Primera División. Vamos a hablar primero de las bajas, que ya hay algunas bajas confirmadas, y luego de algunos posibles fichajes o dónde se tendría que reforzar desde mi punto de vista el Málaga. Vemos las bajas confirmadas: Dotor, Darko Brasanac, Dorrio, Javi Montero, Víctor y Gabilondo. Al final aquí yo creo que aciertan bastante las bajas que dan y creo que las que más pues, han podido ser polémicas. Dotor al final vuelve de cesión y se está intentando confirmar su fichaje, y Javi Montero al final ha tenido un rol que si yo creo que él no es consciente de lo que le puede llegar a pesar 2 o 3 años en ese rol de jugador secundario. Es un jugador que vino aquí para ser importante, no ha sabido ser importante, no ha sabido dar el rendimiento que necesitaba, y entiendo también la parte de buscar un central que venga realmente a ser ese jugador por delante de Einar y por delante de Murillo. Creo que ha sido el tercer central sin ningún tipo de dudas, y entiendo también la no renovación, aunque para mí, pues obviamente tener un central como Víctor Montero de tercer central es una muy buena noticia, y más sabiendo que pues vas a tener a Diego Murillo sobre todo en la parte principal de la temporada lesionado. Vamos a ver a los porteros, vamos a ir por posiciones. Aquí fijaros, Alfonso Herrero titular. A Carlos, no sé yo si lo cedería realmente, solo haría una cesión con minutos garantizados. Al final creo que es muy importante tener un segundo portero que te sepa aceptar el rol de segundo portero. Creo que él está cómodo aquí, y también es importante pues que si sale sea con minutos garantizados, sea en primera ref o en segunda división, pero que vaya con contrato de un mínimo de minutos, porque si no, al final, para estar de portero suplente en cualquier otro equipo, que lo esté en Málaga, que al final pues está trabajando con los compañeros y está ya trabajando en dinámica de Primera División, que eso siempre es importante. En el caso de hacer un fichaje, vendría para ser el segundo portero. Al final hay mucha gente que está hablando de que Alfonso Herrero no tiene el nivel de Primera División. Tampoco tenía el nivel para Primera Ref cuando vino a Primera Ref, porque era un jugador de una categoría por encima. Es el portero que nos ha llevado hasta Primera División, es el capitán del Málaga, y para mí primero de todo había que respetarle el jugar de titular. Si luego con rendimiento no es capaz de seguir manteniendo esa portería principal y hay un portero detrás que sí que le puede apretar, pues obviamente tendrá que jugar otro portero. Pero para mí la principal idea sería que Alfonso Herrero venga para jugar, ya que sobre todo si tú buscas un portero en el mercado que sea muchísimo mejor que Alfonso Herrero, creo que no vas a encontrar nada al nivel económico de lo que puede competir el Málaga. Al final los porteros que hay creo que están bastante a la par a Alfonso Herrero, y al final para tener un jugador que viene de nuevas o un jugador que ha estado con nosotros en el barro, yo me quedo con el capitán, el que ha estado con nosotros y apostó por el Málaga cuando nadie quería apostar por el Málaga porque nos habíamos ido fuera del fútbol profesional. Vamos ahora a la parte de centrales. Aquí creo que es donde más clarea el Málaga, donde más problemas tiene. Al final Musa creo que es un jugador que lleva bastante tiempo sin jugar, necesita una cesión, necesita irse a un Primera Ref, un Segunda División, y que se siente importante, porque aquí en Málaga no va a poder jugar, que te empiece a tener minutos, que salga un poquito de Málaga. Yo sobre todo le miraría a un Primera Ref donde él se pueda encontrar cómodo y donde realmente pueda ir teniendo minutos y coja confianza físicamente. Alex Pastor creo que es el jugador con más mercado de lo que tendríamos aquí, que es un jugador que juega en segunda división, que sí que es verdad que viene de lesión, pero no creo que tenga el nivel para ser tercero o cuarto central, y yo sacaría una venta porque se puede sacar rédito económico. Murillo está lesionado. Einar Galilea yo me lo quedaría, sobre todo por el rol que lleva dentro de la plantilla. Creo que a lo mejor le quedan 2-3 años como mucho de poder estar a este nivel. Un jugador de este nivel dentro de un vestuario es muy importante, sobre todo de cara a la hora de gestionar pues, posibles problemas, porque no deja de ser una especie de capitán dentro del barco. Es un jugador que
tiene que saber que no va a jugar más que la Copa del Rey y al principio del todo, un jugador que pues, va a hacer de sparring en los entrenamientos, pero que es un jugador importante a la hora de gestionar una plantilla. Y luego con Ángel Recio yo me lo quedaría como suplente, porque al final creo que es un jugador que también en ciertos momentos de la temporada, si necesitas meter una línea de 5, necesitas un lateral defensivo porque juegas contra equipos que tus laterales tienen que ser más defensivos o porque tienes algún tipo de lesión, es un jugador que te viene bien, aunque también valoraría la opción de tenerlo como cedido también, igual que el caso de Musa. Jugadores que tienen que ir cogiendo rodaje, que se tienen que ir sintiendo cómodos, pero Ángel Recio me parece que está por encima de Musa. Y luego yo ficharía dos jugadores que vinieran a ser titulares, dos jugadores, la pareja de centrales con la que yo me presentaría a Primera División, darle tiempo a Diego Murillo a que se recupere la lesión y luego que entre los tres compitan por ser los dos centrales titulares. En el lateral derecho yo he puesto a Rafita y a Carlos Puga. También va a haber un poquito aquí en función de lo que tengas de mercado, lo que puedas fichar, lo que puedas traer y la realidad. Rafita sabes que te puede jugar de lateral izquierdo, tú puedes salir perfectamente en Primera División con Rafita y con Carlos Puga, pero contando que traeríamos para el lateral izquierdo jugadores de calidad, aquí tendrías Rafita y Carlos Puga que, oye, señores, nos habéis dado todo en Segunda División, pero ahora llega el momento de daros de hostias para ver quién es el titular. Y además aquí tienes la confianza de que es que incluso puedes jugar un partido cada uno que sabes que los dos te van a rendir. Pero ya digo, que para mí, si no encuentras nada que te supere mucho ese lateral izquierdo y que realmente te dé un plus, podrían ser perfectamente los dos laterales del Málaga. Al lateral izquierdo creo que aquí es donde más hay que fichar un jugador titular. Se habla de muchos jugadores, para mí tiene que ser titular y nivel Primera División. Un central, un lateral que pueda ser tanto lateral zurdo como central, una especie de Gerard Martín en el Barça, ahora ya se ha consolidado como central, pero al principio hacía un poquito de ese central, lateral, lo mismo un poquito que el perfil de Ángel Recio, ¿no? Pero en el otro lado, un jugador que, pues si se te lesiona un lateral zurdo, pues a un central zurdo puedes ponerlo de central, y si necesitas un lateral zurdo, pues de suplente, que lo puedas tener aquí. Yo aquí tendría más un jugador más veterano, un jugador pues que ya tenga una trayectoria larga en el fútbol profesional, que se mantenga en Primera División, que sepas que sea un suplente de garantías y que pues te pueda cumplir esas dos funciones. Y luego Dani Sánchez, un poquito pues lo mismo de lo que venimos en Einar. Es un jugador que además te puede jugar de extremo si quieres, que aquí pues ya entraría también a la hora de confeccionar la plantilla, también te daría mucho, pero bueno, vendría para ser el quinto lateral de todos. Si puedes sacar una venta y el jugador si quiere ir, pues le daría la opción de irse, pero si no, lo mantendría teniendo ese comodín o ese sparring para los entrenamientos, pues que también viene bastante bien. A nivel de pivote, yo aquí no haría un fichaje para ser de titular. Izan Merino es un jugador que estuvo en el radar del Real Madrid. Cuando tú estás en el radar del Real Madrid es porque eres un jugador para jugar en Primera División. Así lo ha demostrado esta temporada en Segunda División. Es un jugador al que hay que dejarle seguir creciendo, que dudo que salga, a no ser que le venga una oferta grande de Primera División. Ficharía un jugador pues del mismo estilo de Juanpe, pero con más calidad, con más recorrido en Primera División, y que sea el suplente, un jugador pues que cuando Izan Merino pues tenga sanciones, esté lesionado, tenga cargas musculares, lo que sea un jugador que te pueda rendir bien, pero que no venga con el papel de venir a ser titular. Y luego Juanpe, pues lo mismo de lo que hablábamos con Dani Sánchez o con otros jugadores. Es un jugador que si él se quiere ir y puedes sacar una venta o te puedes quitar esa ficha, es un jugador que sabes que no va a jugar, pero que dentro del vestuario ya ha aceptado en Segunda División ese rol de secundario, ese rol de suplente, y es un jugador que pues a la hora de hacer entrenamientos, a la hora de vestuario, a la hora de gestionar cualquier problema, son jugadores que creo que es importante tener, que no si te traes dos jugadores, como suena por ejemplo Thiago Pitarch, que son jugadores que van a venir aquí con el rol de estrellas y que no sé yo cómo van a llevar el tema de no ser jugadores importantes en el Málaga. A nivel interiores, la gran pérdida es Carlos Dotor. Ficharía un jugador que fuera el rotación, ahora explico todo un poco. Tendría Dani Lorenzo y Aaron Ochoa, que para mí Aaron Ochoa puede ser el jugador que cumpla ese rol de Carlos Dotor, como esos dos interiores titulares. Tendría a Ramón como suplente y Rafa Rodríguez también miraría de cederlo a un Segunda División, un Primera Ref con minutos garantizados. Creo que es un jugador que necesita empezar a entrar en la rueda de
jugar y jugar y jugar y jugar, porque ese rol secundario no es un jugador que los partidos muchas veces le convengan para jugar, es un jugador que no ha tenido muchos minutos en segunda división y ahora con el salto de calidad a primera división creo que se le puede venir un poco grande, se le puede hacer un poco difícil de tragar el estar muchas jornadas sin jugar y creo que es un jugador que si tiene la opción de una cesión con minutos garantizados para que coja rodaje y la opción de que cualquiera de los tres se te pueda ir o se te pueda lesionar, pues al final te vuelve con un rodaje claro que no si lo has tenido durante 2 o 3 años, que es lo que está pasando, como un jugador más secundario. Y luego ficharía un jugador pues para cubrir esa baja, ¿no? Un poquito ese jugador interior, también veterano, con experiencia en primera división, pero que venga a ser un rotación. Rotación sería por delante del suplente. Sería el jugador pues que cuando Aaron Ochoa o Dani Lorenzo no estén en su pick de forma, lo puedas meter de titular sin ningún problema y que compitan esos 4 por ese doble puesto del doble pivote. En el extremo derecho, pues también lo mismo. Yo mantendría lo que tenemos, David Larrubia como titular y Aitam como suplente o rotación. Yo a Aitam no lo cedería, creo que es un jugador que necesita un periodo de 3, 4, 5 meses más de ir jugando poco a poco, ir entrando en dinámica de partido, sabiendo que viene de un periodo largo de lesiones. No me lo sacaría de encima porque creo que puede competirle muy bien a David Larrubia. Y luego, si eso me traería un suplente. También digo que este suplente, este jugador revulsivo que puedas tener para ir sacando de tanto en tanto, puede ser tanto Julen Lobete como Dani Sánchez, que ya os lo digo, que para mí aquí como jugador de meter un doble lateral, un jugador en ciertos momentos de partido, también me encajaría. Pero sobre todo creo que mantendría estos dos. Al final, primera división es mucho más exigente que segunda división y David Larrubia habrá momentos de partido que también habrá que quitarlo en el minuto 60 o 70 o no como hasta ahora que lo tenías que dejar hasta el 90 porque sabes que es un jugador que pues, te puede determinar partidos. En primera división puede ser que ese salto haya momentos de partido en el que no te interese mantener a David Larrubia hasta el minuto 90 y quieras meter un jugador para 20 o 30 minutos y para mí Aitam está en ese momento de su recuperación que necesita ir teniendo esos 20 o 30 minutos de tanto en tanto. En el extremo izquierdo pues me faltaría un jugador que fuera un jugador para ser titular, si se hablan de bastantes jugadores como Juan Cruz o Alex Ortiz que podrían estar en esa ecuación de jugador que venga a ser titular, jugador que venga a dar un salto de calidad al ataque del Málaga. Joaquín sería ese jugador rotación, pues que puede jugar de titular o puede ser un jugador que salga minuto 20-30 de partido y que está para jugar perfectamente. Y luego Julen Lobete lo mantendría como ese quinto delantero, pues por si las moscas y para hacer sparring en los entrenamientos. Y luego en la delantera, que justo hoy ha salido que están en negociaciones con Eneko Jauregui, que el Málaga tiene la intención de mantenerlo. Chupe de titular. Rotación sería Adrián Niño, pues como ha estado en este primer año en primera división. Al final creo que Chupe va a tener más altibajos este año que no en segunda división porque la dificultad sube y aquí Adrián Niño pues también puede aprovechar para tener un poco más de importancia dentro de los 11 del Málaga. Y Eneko Jauregui, un tercer delantero que está bien integrado en el grupo, que no da problemas, que sabe que no está aquí para jugar como principal delantero, pero que en cualquier momento de partido también te puede venir bien, o que van a haber lesiones y van a haber sanciones, y es un jugador que ese rol de segundo delantero también lo cumpliría perfectamente, y esto sería para mí lo que yo haría con lo que tiene el Málaga actualmente. Vamos a ver ahora los posibles fichajes. A nivel de portero, pues aquí está Dino Jorcas, Aaron Escandey, Diego Conde y Nailan, el portero del Sevilla. Son jugadores que a priori vendrían cedidos o libres. Son jugadores con experiencia en primera división y lo que os hablaba del nivel de lo que es Alfonso Herrero. Creo que ninguno está extremadamente por encima de lo que sería el nivel de Alfonso Herrero. Sí que hay alguno que podría estar un poquito más por encima, pero de primeras el portero titular sería Alfonso Herrero y luego si durante las semanas tienes que hacer un cambio o en los entrenamientos se ve muy claro que el portero titular tiene que ser otro, pero sobre todo intentando respetar esa figura de Alfonso. A nivel de centrales, pues yo traería a John Pacheco, a Calero y a Mika Mármol. Serían mis 3 opciones para reforzar 2 jugadores. Al final creo que Mika Mármol es una de las más difíciles porque el español se ha retirado de la puja
por la ficha tan alta que está pidiendo. Y luego está Jon Pacheco, que vendría de la Real Sociedad, y Calero, que ha quedado libre del Español. Para mí son dos centrales zurdos, que además es donde más problemas tendría el Málaga de tener la ficha, porque Einar Galilea es zurdo, pero no creo que esté para jugar en Primera División. Y además Calero es un jugador que te puede jugar de pivote, que en el Español ha jugado bastante de pivote. En el lateral izquierdo, porque el lateral derecho no traería nada, porque lo que tenemos da de sobras para jugar en Primera División. En el lateral izquierdo, Diego Rico sería ese jugador, el perfil lateral central, jugador veterano que comentaba antes. Y luego, pues las opciones que he traído sería Joel Roca, Fran García y Jofre Torrents. Todos seguramente serían cesión, no sé si por Jofre Torrents, incluso por Fran García y Joel Roca podrías conseguir una opción de compra, pero la idea sería traer jugadores que venían para ser titulares. Sí que Jofre Torrents igual, no sé yo, comparado con Rafita, quién de los dos podría jugar mejor, pero es un jugador que ha debutado en Primera División, que creo que ha debutado también en Champions, entonces es un jugador con experiencia y bagaje en Primera División que realmente a nosotros pues nos vendría bien, y sobre todo para reforzar ese lateral izquierdo. En el pivote se habla de Thiago Pitarch. Yo, para mí, no sé si es el perfil que necesita el Málaga. He puesto a Sibo, jugador del Oviedo, que además ha terminado contrato, que podría venir gratis, y que es ese perfil de jugador interior, veterano, con experiencia en Primera División, que podría venir perfectamente a traer ese rol de secundario, ese rol de suplente. Obviamente Carlos Dotor, si se puede Carlos Dotor, el resto carece de importancia. Y luego el jugador que ha estado en el Castellón, que ahora mismo pronunciar el apellido es bastante complicado, pero ha estado en el Castellón, pertenece al Athletic Club, vuelve de cesión, y yo creo que el Athletic Club seguramente vería bien volver a darle una cesión, y esta vez en Primera División. Y si no, que no lo he puesto, Unai Vencedor, que también estuvo cedido en el Levante y me parece un jugador muy top, que si el Málaga pudiera incorporarlo daría también un salto bastante grande de calidad a lo que es el medio del Málaga. A nivel de extremos, pues he puesto los que os comentaba, Juan Cruz y Ángel Ortiz, que son los que más están sonando para el Málaga. He puesto a Stanis Pedrola, que creo que se va al Sporting de Braga, no sé al final qué es lo que pasará con él, pero bueno, es un jugador que en Segunda División ha dado bastante a Las Palmas, y que un jugador con mucho 1 contra 1. No sé si aquí vendría para estar por delante de Joaquín, pero bueno, un jugador que puede ser titular sin ningún problema. Y luego Álvaro Yalo, es un jugador que fichó el Athletic Club de Bilbao, que tiene nacionalidad española, pero que no jugó porque al subirle la ficha a Nico Williams para que no se fuera al Barça, se quedó sin hueco a nivel salarial para poder tener a Álvaro Yalo. Creo que es un jugador que va a tener que salir sí o sí, un jugador que ha jugado en Europa, un jugador que tiene experiencia en varias ligas de Europa, sobre todo en la portuguesa, y que este jugador sí que te podría dar un salto de calidad, y que además vendría aquí con ganas de decir, oye, mira, no me habéis dado esta oportunidad, ahora la voy a aprovechar y os voy a demostrar quién soy. Y creo que es un jugador que, antes que Juan Cruz, que lleva paseándose un tiempo por Primera y Segunda División sin destacar extremadamente, pues yo optaría por esa opción, porque además seguramente el Athletic Club de Bilbao te pueda meter una opción de compra que, si el año que viene nos salvamos, podamos asumir. Y para acabar, así es como quedaría la plantilla. Alfonso Herrero y Aarón Escandey como porteros. Al final, Aarón es canterano del Málaga, es un jugador que ahora mismo ha bajado a Segunda División y que está muy pretendido, y además ya hicimos un vídeo aquí viendo jugadores que descendían interesantes, y a nivel estadístico es un jugador que perfectamente puede estar por encima de Alfonso Herrero. Fran García, Diego Rico y Dani Sánchez en el lateral izquierdo. La pareja de centrales, Pacheco y Einar. No ficharía a Calero, porque al final, teniendo a Pacheco, Calero lo veo un poco una tontería. Si no te quedas a Einar, sí que vería bien Calero y que se disputen ese puesto de central titular. Y de centrales diestros, Murillo, Mika Marmol y Recio. Mika Marmol seguramente no acabe pasando y se vaya a un equipo que juegue competición europea, pero por ponerlo, a mí no me cobran nada, así que lo voy a poner. Y luego lo que os comentaba, Rafita y Carlos Puga son dos jugadores que se tienen que pelear y hacerse mejores el uno al otro en ese lateral derecho. En el pivote, Izan, Sibo y Juanpe, lo que os comentaba de Sibo, creo que es un jugador que ahí pues puede dar, sobre todo si en algún momento del partido quieres meter un pivote leñero, trabajador y currante, ganador de duelos, pues lo puedes meter sin problema. En los interiores, Dani Lorenzo, Dotor, Ramón y Ochoa, creo que esos 4 jugadores son de una calidad bestial y que no necesitas más. Y además Sibo también te podría jugar en esa posición. No destaca tanto y no es un perfil
de interior jugador, pero si te hiciera falta también lo podrías poner. Por la derecha, la rubia y Aitam, ni siquiera ficharía a otro jugador. Por izquierda, Juan Cruz, porque al final creo que vendría en propiedad y creo que también es importante. Joaquín como suplente y Lobete como jugador que te pueda jugar en cualquiera de las dos bandas. Y arriba el tridente Chupe, Niño, Eneco. Para mí sería esta la plantilla del Málaga. Hay 27 jugadores, pero yo tendría 25 fichas del primer equipo y luego Ochoa y Recio, que hasta ahora tenían ficha del filial, mantendría con el filial, plantilla de 27, plantilla larga. Sí que haría sobre todo fichajes en la parte de atrás, lo que os decía, sobre todo en el lateral izquierdo. Dotor es un fichaje porque vuelve a su club de procedencia, pero tampoco sería un fichaje como tal. Y sobre todo mantendría el ataque del Málaga, que ha sido donde el Málaga más ha destacado este año, y reforzaría la parte defensiva del Málaga. Hasta aquí el vídeo de lo que es la plantilla del Málaga, o cómo sería para mí la plantilla del Málaga si yo tuviera que estar ahora con Funes y con Lorren gestionando cómo sería la temporada del año que viene. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, si crees que algún fichaje, pues como es el de Mika Mármol, es bastante inviable, y tus propuestas para fichajes del Málaga. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por todo.